Buenos días, mi nombre es Liliane Lois. Yo voy a hablar sobre un tema que se llama alteración de la hormona del crecimiento. La hipófisis se encuentra en la base del cerebro. Esta glándula controla el equilibrio de las hormonas del cuerpo. También produce la hormona del crecimiento, la cual hace un niño crezca. La deficiencia de la hormona del crecimiento puede estar presente al nacer, puede ser el resultado de una afección o una lesión cerebral grave. También puede causar deficiencia de estas hormonas. Los niños con defectos físicos de la cara y el cráneo pueden tener disminución del nivel de la hormona del crecimiento. La mayoría de las veces se desconoce la causa de la deficiencia de hormona del crecimiento. En general, el crecimiento de la maduración normal del cuerpo humano depende de diversas hormonas, como primero, hormona del crecimiento GH, que se llama somatotrofina, y tenemos la insulina, la hormona tiroidea y los andrógenos. Ahora vamos a hablar sobre la hormona de crecimiento GH. Se produce en la glándula pituitaria o hipófisis, que se localiza en la base del cerebro. La GH estimula la proliferación del cartílago de crecimiento directamente y causa que el hígado produzca el factor de crecimiento insulinoide, que a su vez también estimula el cartílago de crecimiento. Además, la GH aumenta el volumen del músculo esquelético y disminuye el tejido adiposo. Ahora voy a decir los lugares donde hay hormona GH. Primero, hay hormona GH en el hígado, en el músculo estriado, en el riñón, en el hueso cartílago, en la glándula mamaria, en el tejido adiposo y también en el sistema nervioso central. Trastornos del crecimiento y el desarrollo, maduración esquelética y crecimiento somático. La actividad de crecimiento del hueso depende de estímulos, hormonas como GH, IGF-1, esteroides sexuales, hormonas tiroideas, factores paracrinos del crecimiento y citocinas. Al final de la infancia, la velocidad media de crecimiento es de unos 6 centímetros por año. La máxima velocidad de crecimiento ocurre de la parte media de la pubertad, cuando la edad ósea es de 12 años en niñas o de 13 años en niños. Deficiencia de GH en los niños. Tenemos deficiencia de GH, mutación en el receptor de GHRH, insensibilidad de la hormona del crecimiento, talla baja de causa nutricional, talla baja de causa psicosocial. Insensibilidad
Insensibilidad de la hormona del crecimiento. Este trastorno se origina de efecto de la estructura o la señalización del receptor de GH. Mutación del receptor de GHRH. La mutación recesiva en el gen del receptor de GHRH en la persona con enanismo profunda y proporcional. Talla baja por causa nutricional. Es la privación calórica y desnutrición, la diabetes no controlada y la insuficiencia renal crónica. Esos representan causa secundaria de la anulación de la función del receptor de GH. Ahora vamos a hablar sobre la talla baja psicosocial. Es la privación emocional y social ocasiona retraso del crecimiento que se acompaña de adquisición. La talla baja psicosocial es la privación emocional y social ocasiona de retraso del crecimiento que se acompaña de adquisición tardía de labral, hiperfagia discordante y una respuesta menor de GH administrada. El diagnóstico. La mejor manera para valorar su deficiencia es examinando la reacción a cierto estímulo como ejercicio, hipoglucemia inducida por insulina y otra prueba farmacología. Buenas, mi nombre es Arbelis García, esperando que todos estén bien desde sus casas, junto a sus familiares, acatando las normas y reglas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y esperando por el Todopoderoso que esta pandemia acabe pronto. Yo les estaré hablando sobre la prolactina. La prolactina es una hormona peptídica secretada por las células lactótropas de la parte anterior de la hipófisis, que ésta se encarga de la producción de la leche materna de la glándula mamaria y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. La prolactina consta de 198 aminoácidos y tiene un peso molecular de 21.500. Esta va a tener débiles homologías con la hormona de crecimiento y también con la hormona lactógena de progesterona, que va a estar ligada a un gen precursor del cromosoma número 6. La prolactina va a tener un nivel sérico que va desde 10 a 25 en la mujer y por otra parte desde 10 a 20 en los varones, con un nivel sérico máximo de hasta 30 UGL. La prolactina puede estar aumentada tras el ejercicio, las comidas, las intervenciones quirúrgicas menores y la anestesia general. Otra de las causas por la que puede aumentar también es mediante el embarazo o también durante la lactancia. La prolactina es la única de las hormonas hipofisiarias del mecanismo central, va a ser inhibitorio, debido a un reflejo de la supresión de la liberación de prolactina mediada por la dopamina. La prolactina, el receptor de prolactina va a ser miembro del receptor de oxitocina tipo 1, que también va a estar ligada a los receptores de la hormona de crecimiento y la interleucina 6. La prolactina, una de sus funciones es que esta va a actuar induciendo y manteniendo la producción de la leche materna al mismo tiempo que la disminución de la función reproductora e inhibe el deseo sexual. Otras de las funciones de la prolactina es que esta va a tener un efecto luteolítico debido a que esta participa en el ciclo menstrual en la fase luteonizante, ya sea que esta la acorte o haga un trabajo inapropiado en este momento.
La hiperprolactinemia es una de las afecciones que puede presentar la persona, donde ésta va a tener un nivel de prolactina más alto de lo normal. Este va a ser un síndrome de hipersecreción hipoficiaria más frecuente tanto en los varones como en las mujeres. Una de las causas principales va a estar dada por los adenomas hipofisiarios. También otra de las causas puede ser ya sea por fármacos, por hipotiroidismo o por insuficiencia renal. Las causas fisiológicas más importantes que esta puede presentar están debido por el embarazo o la lactancia. Las manifestaciones clínicas que puede presentar una persona durante la hiperprolactinemia, los síntomas fundamentales que puede presentar las mujeres están amenorrea, galactorrea o esterilidad. Mientras que en los varones esta va a disminuir el deseo de la libido y también puede dañar o presentar pérdida de la visión. Los estudios de laboratorio va a estar dado mediante la valoración de los niveles de prolactina matutino en ayuno. La etiología de la hiperprolactinemia puede estar dada por una hipersecreción fisiológica, ya sea por embarazo, por la lactancia, por el estrés o por el sueño. También puede estar dada por lesiones del hipotálamo, ya sea por alguna radiación, por traumatismos, por granulomas o por tumores. También puede estar dada por una hipersecreción hipoficiaria, ya sea por un proteonoma o por una acromegalia. También por trastornos generalizados, ya sea por una insuficiencia renal crónica, por hipotiroidismo, cirrosis o por convulsiones epilépticas. Otras de las etiologías que puede presentar es por una hipersecreción inducida por fármacos. Cabe destacar que existe el prolactinoma, que es un tumor benigno hipofisiario que va a estar dada por la hormona de la prolactina. Muchísimas gracias. Bien, mi nombre es Iralis Brito, yo les continuaré hablando sobre la hormona estimulante del tiroides y la hormona corticotropina. En relación a la hormona estimulante del tiroides, también conocida como TSH, esta es producida a nivel de la hipófisis por las células tirotropas. Estas representan el 5% de la población total de esta glándula. Esta hormona comparte una estructura similar a lo que es la hormona luteinizante y la folículo estimulante, compartiendo una subunidad alfa y difiriéndose en una subunidad beta, que es la que tienen diferente a estas. Esta es prácticamente sintetizada a partir de esta hormona precursora, que es la TRH, que está a nivel hipotalámico. Esta estimula su secreción y su síntesis. En cambio, vamos a encontrar que las hormonas tiroideas, la dopamina, los glucocorticoides van a inhibir esta síntesis y su posterior secreción. Cuando la retroalimentación negativa ejercida por las hormonas tiroides se interrumpe, ocurre una liberación de TSH. También las alteraciones de la tiroides, como la tiroidectomía quirúrgica, el hipotiroidismo por radiación, la tiroiditis crónica o una exposición prolongada a elementos bociógenos, se asocian a la elevación de la TSH. Un hipotiroidismo de larga duración no tratado va a provocar una hiperplasia a nivel de lo que son las células tirotropas, lo cual va a provocar un agrandamiento de la glándula hipófisis, que es apreciable a través de lo que es la resonancia magnética. Hablando de su acción, entonces, esta tiene una secreción pulsátil, pero que sus variaciones van a ser moderadas en comparación a las otras hormonas liberadas en la hipófisis, ya que esta no va a depender de la cantidad que se segrega ni cuánto se segrega, sino más bien debido a su larga duración o su vida media, que es más prolongada que las otras hormonas. Por lo tanto, para valorar sus niveles circulantes solamente se necesita una sola determinación. La TSH se va a unir entonces a un receptor específico de la proteína G, que va a estar ubicado en las células foliculares de la tiroides, lo cual va a provocar la síntesis y liberación de la hormona tiroides. Bien, hablando ya de sus alteraciones de la TSH, vamos a ver deficiencias como hipersecreciones. Hablando de la deficiencia, vamos a tener que las manifestaciones del hipotiroidismo central van a ser similares a la del hipotiroidismo primario, que van a ser, aunque un poquito más leves. El hipotiroidismo hipofisiario se va a caracterizar, por lo tanto,
por niveles bajos de TSH, como observamos aquí, pero también acompañan los niveles bajos de la hormona tiroides libre. Por el contrario, en los pacientes con hipotiroidismo de origen hipotalámico, los niveles de TSH van a ser prácticamente normales o un poquito elevados, excepto que esta TSH producida va a poseer menos actividad biológica por una alteración de la glucosilación. Para el diagnóstico utilizaremos TDH inyectada intravenosa, que va a aumentar de unas a 2-3 veces los niveles de la TSH en 30 minutos. Esto se utiliza para valorar lo que son las reservas de TSH. También las anomalías del eje tiroideo a través de los niveles basales de T4 libre y TSH se pueden medir directamente, sin tener que medir la hormona liberadora de tropina. Entonces, ya hablando de lo que es su alteración, cuando hay una hipersecreción tenemos los adenomas secretores. Los macroadenomas productores de TSH son raros, pero cuando ocurren y se presentan suelen ser generalmente grandes y infiltrantes. Los pacientes van a presentar bocio e hipertiroidismo secundario a la producción excesiva de TSH, como vemos aquí. El diagnóstico se va a basar en la demostración de los niveles séricos elevados de T4, la secreción de TSH inadecuada, anormal o alta. Además se va a presentar si hay signos de adenoma hipofisiario que se va, como dije anteriormente, se puede observar en la resonancia magnética. Se tienen que excluir también otras causas, como vamos a ver, si hay resistencia de la hormona tiroidea, si hay un trastorno autosómico dominante como una mutación del receptor beta, un tumor hipofisiario, secretor de TSH, que es la primera causa que debemos de ver y diferenciar, y un síndrome de hipertiroxemia a nivel de donde va a haber un nivel elevado de T4 y TSH. Ahora le continuaré hablando sobre lo que es la hormona corticotropa o ACTH. Esta es sintetizada a nivel de lo que es la hipófisis por las células corticotropas, que van a representar el 20% de la población celular total de lo que es la glándula hipófisis. Esta derivan de la proteína PONC, que ¿quién va a ser su precursora? La glucocorticoides va a ejercer un poder supresor sobre esta, mientras que la CRH, la vasopresina, las citocinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el factor inhibidor de la leucemia lo van a estimular. La CRH, cabe destacar que es quien se encuentra a nivel hipotalámico, esta va a estimular la síntesis y la liberación de la ACTH, uniéndose primero a un receptor a nivel de lo que es la corticotropina. En relación a su secreción, es pulsátil y sigue un ritmo circadiano no característico, con un máximo a las 6 horas y con un mínimo a la medianoche. Esta secreción de glucocorticoides a nivel de lo que es la glándula suprarrenales va a estar mediada por la CTH. Sigue un ritmo circadiano diurno paralelo. Este ritmo circadiano va a depender de las variaciones a nivel de la amplitud más que de la frecuencia. Pulsátil. Contrario a este ritmo endógeno, vamos a tener que la van a activar o la van a estimular lo que es el estrés fisiológico, el ejercicio, las enfermedades agudas y la hipoglucemia directa relacionada con la insulina. Van a elevar esta cantidad de ACTH en la sangre. Entonces, la pérdida de la inhibición por retroalimentación efectuada por lo que es el cortisol en la insuficiencia suprarrenal primaria va a provocar que los niveles de ACTH sean muy elevados. La regulación negativa del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal está mediada por los glucocorticoides y se debe tanto a la supresión de la CRH como directamente a nivel hipotalámico, como a la supresión de la POM directamente a nivel hipofisiario. Entonces vamos a tener, ya sea por una inflamación o por una sepsis, se va a activar lo que es este eje hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal, que dado por las mismas endotoxinas bacterianas o los factores de inflamación como la interleuquina, el factor necrótico tumoral, van a activar lo que es la secreción de CRH y la vasopresina a nivel hipotalámico, pero a nivel hipofisiario también se va a activar lo que es la supresión del gen POM. Entonces, esto lo que va a elevar son los niveles de cortisol. El cortisol va a actuar a nivel de lo que es la inflamación, va a reducir la reacción inflamatoria y le va a dar un papel protector al huésped. Entonces,
Hablando ya de su acción, su principal acción es conservar prácticamente lo que es la homeostasis del metabolismo y el control de la reacción endocrina al estrés. La ACTH va a provocar la inducción de la esteroigénesis al conservar la proliferación y la función a nivel suprarrenal de las células de este. Refiriéndonos a las alteraciones que puede enfrentarse esta hormona, vamos a tener sus deficiencias. En sus deficiencias, como es lo que es la insuficiencia suprarrenal secundaria de una deficiencia de ACTH hipoficiaria, se va a caracterizar por fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, debilidad muscular e hipoglucemia. A diferencia de una insuficiencia suprarrenal primaria, un hipocortisolismo secundario a esa insuficiencia hipoficiaria no va a presentar cambios de pigmentación ni tampoco deficiencia de mineralocorticoides como se ve en la insuficiencia primaria. La causa más frecuente de esta deficiencia es la interrupción de ACTH de la administración de glucocorticoides. Un paciente que haya estado administrándose glucocorticoides debido a un tratamiento donde se suprimió lo que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. También vamos a ver que una deficiencia aislada a ACTH puede ocurrir tras la extirpación quirúrgica debido a un adenoma hipoficiario secretor de ACTH que inhibía el eje también. También puede ser la presencia de una enfermedad aguda que puede desencadenar una deficiencia de ACTH significativa, pero cuando se produce va a producir un hipocortisolismo clínicamente significativo, donde va a disminuir sobre todo lo que son las reservas de ACTH. Bien, por último tenemos su alteración a nivel de lo que es una hipersecreción. Vamos a tener lo que es la enfermedad o síndrome de Cushing, que es debido a los adenomas hipoficiarios corticotropos, que van a ser su causa del 70% prácticamente de este síndrome a nivel endógeno. Sin embargo, también el hipercortisolismo se va a deber a causas iatrógenas, que es la causa más frecuente. También tenemos otras causas, como son tumores productores de ACTH, adenomas, carcinomas e hiperplasia a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales que van a producir cortisol. Esta va a representar el 15%, de 10 a 15% de todos los adenomas que se presentan a nivel de la glándula hipoficiaria. Es 5 veces mayor en mujeres esta incidencia. También lo que se da aquí es una hipersecreción de ACTH y una hipercortisolinemia que va a ser muy característica de esta enfermedad. Entonces, sus manifestaciones, sobre todo para llegar al diagnóstico, vamos a tener estas manifestaciones donde se va a encontrar dos grandes retos para su diagnóstico. Primero, diferenciar entre los pacientes que tienen un exceso patológico de cortisol o alteraciones fisiológicas o de cualquier otro tipo de esta hormona. Y segundo, identificar cuál es la causa de este exceso. Entonces, entre sus manifestaciones características, que son muy variadas, vamos a tener, sobre todo la más importante, va a ser piel quebradiza y muy fina, formación de estrías púrpuras, también lo que es la fácil formación de los hematomas, vamos a tener obesidad central, lo que son también hipertensión, vamos a tener también diabetes mellitus o una resistencia a la insulina, vamos a tener debilidad muscular a nivel proximal, vamos a tener lo que es una difusión gonadal, una osteoporosis, sobre todo presentado en mujeres y en jóvenes. Esto es una osteoporosis muy precoz. Un síndrome de hiperandrogenismo, presentándose mucho acné, trastornos psicológicos como la depresión, la manía y la psicosis. También vamos a ver trastornos hematológicos donde vamos a tener eosinofilia, linfopenia, también vamos a tener leucocitosis. También vamos a ver reacciones de hipersensibilidad de forma retardada. La causa de muerte más importante son las enfermedades cardiovasculares, pero también se puede presentar en estos pacientes infecciones y riesgo de suicidio. Los que se realizan para llegar al diagnóstico de este va a ser demostrar el hipercortisolismo endógeno. ¿De qué manera? Bueno, podemos medir el cortisol libre en la orina dentro de 24 horas, pero también esta es una prueba muy barata y eficaz. Y también vamos a tener lo que es el cortisol nocturno. El cortisol tiene un punto muy bajo a medianoche y con la prueba de 1 miligramo de desametasona se comprueba si hay niveles muy elevados de esta,
pueden llegar al diagnóstico entonces de esta enfermedad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Andy Pérez Ventura. Yo le voy a estar hablando sobre la hormona folículo estimulante. Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar qué es la hormona folículo estimulante. Antes de hablar de la hormona folículo estimulante, primero tenemos que hablar sobre las células gonadotrópicas, que estas constituyen alrededor del 10% del hipotálamo en la parte anterior. Estas a su vez secretan dos hormonas, la FSH y la LH, que estas son hormonas glucoproteicas que tienen dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, donde la subunidad alfa será común en todas las hormonas, mientras que la beta es la que le confiere su especificidad. Aquí podemos ver una imagen de la composición química de la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH. Ya dicho esto, vamos a pasar a hablar de la función de la hormona folículo estimulante. Esta tiene función de desarrollo, crecimiento y maduración puberal y procesos reproductivos. Esta participa en la maduración de los ovocitos y en la producción de los espermatozoides. Aquí podemos ver una imagen donde esta interviene en la maduración de los ovocitos en las mujeres, en las femeninas, y aquí una imagen donde interviene directamente en la producción de los espermatozoides. Ya dicho esto, vamos a pasar a los valores que se consideran normal de la hormona folículo estimulante. Vamos a tener que en la prepubertad será normal de 0 a 4 en la mujer, de 0 a 5 en el hombre. En la pubertad tendrá valor de 3 a 10 tanto para el hombre como para la mujer, y en la adultez tendrá valor de 4.7 a 21.5 en la mujer, mientras que en el hombre será de 1.5 a 12.4. Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar a las alteraciones que elevan los niveles de la hormona folículo estimulante, pero en la mujer. Vamos a encontrar que esta se encontrará elevada en la menopausia o en la premenopausia al recibir terapia hormonal, debido a ciertos tumores en hipófisis, también debido al síndrome de Turner, recordando que el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico en el cual la mujer nace solamente con un cromosoma X. Este entonces tendrá niveles bajos en los siguientes casos: cuando hay una pérdida repentina de peso, cuando la mujer no puede ovular, no produce óvulos, cuando parte del cerebro, ya sea la hipófisis o el hipotálamo, no segrega la cantidad de hormonas necesarias, y durante el embarazo. Ya dicho esto, entonces vamos a pasar a los niveles altos, pero en el hombre. Esto se encontrará alto en el hombre en la edad avanzada o andropausia, recordando que la andropausia es el cese progresivo de las glándulas sexuales masculinas, cuando hay daños en los testículos por consumo excesivo de alcohol, quimioterapia o radiación, problemas con los genes como el síndrome de Klinefelter, recordando que el síndrome de Klinefelter es cuando el hombre nace con una copia adicional del cromosoma X, cuando hay tratamiento con hormonas y ciertos tumores en hipófisis. Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar entonces a la hormona luteinizante, también conocida como LH o HL. Esta hormona es una hormona gonadotrópica que, al igual que la hormona folículo estimulante, es producida en el lóbulo anterior de la hipófisis o en la glándula pituitaria. Ya dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre la función de esta hormona. La función de esta hormona tiene que ver con la secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los testículos, y en la mujer controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Aquí podemos ver en esta imagen cómo actúa la secreción de testosterona, y aquí entonces en el proceso femenino, en la ovulación y en la iniciación del cuerpo lúteo. Ya dicho esto, entonces vamos a pasar a las alteraciones de esta hormona. Esta se va a encontrar elevada en los siguientes casos: en la menopausia precoz, en el síndrome de Turner, recordando que es cuando la mujer nace con un solo cromosoma X, en la castración, en el síndrome de Schweiger, que esta es fenotípicamente, la mujer es femenina, pero le hacen falta características reproductivas, en insuficiencia testicular, en la anorquia, recordando que la anorquia es cuando un individuo nace sin los testículos, en el síndrome de Klinefelter, recordando que es cuando el hombre nace con una copia adicional del cromosoma X. Ahora, esta va a estar deficiente o los niveles serán bajos en las siguientes situaciones:
en el síndrome de Kalman, que esta se caracteriza en el hombre en la que tiene dificultad eréctil, azoospermia, que no hay producción de espermatozoides en el semen. En la mujer entonces se va a manifestar con amenorrea primaria y desarrollo incompleto de las mamas. También en el hipopituitarismo, en el desorden alimenticio y en la hiperprolactinemia. Recordando que la hiperprolactinemia es valores elevados de prolactina en sangre. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición, espero que le haya gustado.